Yo no sé en cuántos hogares ocurre esto, pero yo no sé si es por los genes que tenemos los hombres o por alguna situación. Yo no sé quiénes se identifican conmigo, pero hay muchas ocasiones en mi casa que yo estoy buscando algo y no lo encuentro. Y ya después de estar 20 años de casado, es uno de los momentos donde estoy en la cocina y estoy buscando un vaso específico, o estoy buscando un utensilio cualquiera, o estoy buscando algo en el cuarto y pego a buscar, y yo en mi lucha, yo a veces me niego a pedirle a Wilmary que lo busque, porque en la mayoría de las ocasiones está prácticamente frente a mí y no lo puedo ver. Y estoy acá hasta que digo, ustedes han visto tal cosa, y con este tono como que me lo han movido de lugar, y no hace más que llegar una de las nenas, Wilmary, y lo encuentra. Precisamente nuestra vida espiritual es parecida a ese asunto. Este pasaje viene a traernos a nosotros de que muchas veces nuestros ojos espirituales son ciegos a la luz de lo que el Evangelio vino a proclamar para nosotros. Es un pasaje con tanta exaltación de quién es Jesús en nuestras vidas, que yo creo que la intención es nosotros ser bombardeados. No sé, cuando uno ve una película, cuando uno ve los trailers, que la intención es que te puedas agarrar con tantas imágenes para tú poder ir al estreno y ver la película. De la misma manera, este pasaje viene a nosotros a traernos diferentes imágenes de quién es Jesús en nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos que el asunto principal es quién realmente tiene la autoridad. Precisamente nosotros venimos de un proceso electoral que todos los gobiernos vienen a traernos a nosotros la forma de gobernar con autoridad para que nosotros podamos tener un buen Puerto Rico. Pero de la misma manera, en nuestro interior hay un reino que siempre está tratando de ganar, y es el reino de nuestro yo. Y este texto viene a traernos a nosotros y nosotros reflexionar si realmente Jesús está reinando y gobernando en nuestros corazones y si Él es la autoridad en nuestra vida. Precisamente el contexto del pasaje es el descanso. Y a veces nosotros tenemos que ser bombardeados a la luz de lo que es Cristo en nosotros, para que nosotros podamos experimentar el verdadero descanso, como predicaba el pastor Xavier el domingo pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que en muchas ocasiones en mi vida yo he tenido que decir, basta ya, Israel. Estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de vivir no a la luz de la realidad de lo que es el creyente, teniendo la esperanza en Cristo Jesús. Y yo ruego, iglesia, que nosotros hoy podamos estar a la luz, y yo voy a exponer el pasaje, pero que usted no pierda de vista cómo Mateo y Dios en su escritura quiere traer a nosotros la verdad y la realidad de nosotros como creyentes. Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quita la venda de nuestros ojos espirituales. Y nosotros queremos ver quién es Jesús en nuestras vidas. Pero cuando nosotros vemos el contexto del pasaje, es el contexto donde los fariseos están procurando matar a Jesús. Hay un complot para perseguirlo, y todo el capítulo 12 continúa con un complot de decirle a Jesús, no, nosotros no queremos aceptar que tú eres el rey, el Mesías, de quien las profecías hablaban. Y que nosotros podamos permitir y hacer un alto en el día de hoy, que mientras el año se está acabando, nosotros podamos rogarle al Señor y pedirle, Señor, permite que nuestro corazón sea bombardeado y nosotros podamos asimilar quién tú eres en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros vemos el pasaje, vemos del 1 al 14 un conflicto que está Jesús con los discípulos y entran los fariseos en escena. Y cuando nosotros vemos de que está Jesús caminando el día de reposo
con sus discípulos y los fariseos entran a acusar a Jesús y les dicen, hey, le dicen a Jesús para acusar a los discípulos, no es lícito de que ellos cogieron para comer mientras iban por el camino. Y Jesús les dice, ellos le dicen, no es lícito hacer esto en el día de reposo. Y es bien interesante cómo Jesús les contesta, para Jesús demostrarle a ellos que Él era la autoridad del día de reposo. Y Jesús va a historias del Antiguo Testamento para explicarle a ellos. Y aquí el asunto es de jerarquía. Miren cómo Jesús entonces va a la historia de David en 1 Samuel 21, del 1 al 6, que es la historia cuando David está huyendo de Saúl y se encuentra con el sacerdote Ahimelech, y están huyendo y le miente al sacerdote que le dice, mira, el rey me trajo aquí, ellos están muriéndose de hambre. Y le dice al sacerdote, dame del pan, que estamos muriendo de hambre. Pero cuando nosotros vemos la historia, el pan que parece que el sacerdote traía era el pan que sobraba del sábado anterior, que era el pan consagrado, que según la ley solamente los sacerdotes podían comer del pan. Y ante la situación de emergencia de que estaban a punto de morir de hambre, el sacerdote accede a darle pan a David y los que estaban con él. Y el argumento de Jesús es, mira, hubo una relevancia porque en la historia de David, David no es condenado ni es sacerdote por hacer eso. Y Jesús lo que está diciendo es, yo soy un mayor David. Si yo estoy aquí, que estoy por encima, que yo soy, cuando nosotros vemos la intención de Jesús es de que la necesidad de David que estuvo por encima de las leyes rituales en ese momento, Jesús dice de que entonces Él es un mayor David y los discípulos podían entonces comer en el día de reposo. Jesús diciendo, ¿cómo ellos no pueden hacer esto si ellos están caminando juntos a uno que es mayor que David? Y cuando nosotros vemos que Mateo desde el versículo 1, en el capítulo 1, está proclamando a Jesús como el hijo de David, Jesús está diciendo, usted no sabe con quién ustedes están hablando. Está hablando del hijo de David, el prometido. Y está hablando Jesús de su grandeza. No obstante, Jesús trae otro ejemplo de los sacerdotes cuando apela a la ley para demostrar su grandeza. Cuando nosotros vemos en el versículo 5 y 6 que Jesús vuelve y remata a los fariseos y dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y es bien interesante lo que Jesús está trayendo, porque lo que Jesús está diciendo es, los sacerdotes en el día de reposo no podían dejar de trabajar, porque más importante que el día de reposo era el templo. Lo único que podían ejercer una labor para que el templo continuara con lo que era el templo, donde se establecían los sacrificios, donde la presencia del Señor estaba presente y Dios ministraba al pueblo. Jesús decía, los sacerdotes podían, entre comillas, infringir la ley, pero no eran acusados porque el templo era más importante en jerarquía que el mismo sábado y el día de reposo. Y el argumento que Jesús está diciendo es, no solamente el templo es más importante, yo soy ahora más grande que el mismo templo. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que están haciendo. Y quizás para nosotros lo cogemos bien livianamente, pero lo que Jesús está diciendo aquí es que el valor y la autoridad de Jesús está por encima del lugar donde Dios estableció para reunirse y donde su presencia era manifestada, donde Dios estableció el orden del sacrificio, del perdón de pecado. Está diciendo de la misma manera, yo soy más grande que David, yo soy más grande que el templo. Jesús está diciendo, toda esta grandeza que el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, apuntaba
a alguien mucho mayor, que era el mismo Cristo. Que no hay nada, ni el templo, ni lo que ocurrió con David se compara con la importancia de la persona que tenían de frente. Es que nosotros estamos viendo estas imágenes de Jesús autoproclamándose la grandeza de Él por encima de todas las cosas del Antiguo Testamento que apuntaban precisamente a Él. Y no obstante, cuando vemos en el versículo 7 y 8, que Jesús entonces le dice a los fariseos y va al meollo del asunto y les trae entonces la razón por qué ellos no podían entender el verdadero significado del día de reposo. Cuando Jesús entonces les dice en el versículo 7, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Jesús trae una cita de Oseas 6:6, en donde en el contexto de Oseas el pueblo se había olvidado de hacer misericordia a los demás por tal de hacer lo que la liturgia y la ley establecía. En Oseas el pueblo se había corrompido tanto y tanto y tanto de que ellos olvidaron de que lo que apuntaba el día de reposo era precisamente para hacer el bien. Les dijo, ustedes están en la misma condición en la que el pueblo en Oseas estaba. Pero cuando nosotros vemos en Oseas 6:6, que lo que apunta es que Dios desea lealtad, misericordia. Y Mateo está parafraseando lo que Oseas está diciendo. En Oseas dice lealtad, cuando vemos de que lo que busca es que lo que Dios quería, que el hombre fuera leal al Señor. Mucho más que cumplir unas leyes. Y Jesús dice, entonces esta lealtad se ve reflejada a Dios en misericordia a los demás. Si el pueblo hubiera entendido lo que buscaba la ley y el día de reposo, que era descansar en el Señor, contemplar las grandezas de lo que Dios había hecho como pueblo, entonces ellos podían actuar en misericordia. Era un pacto de amor, un pacto de descanso, un pacto de reposo, para que en consecuencia el pueblo pudiera actuar en misericordia a los demás. Por eso es que le dice, si ustedes hubieran entendido el propósito por la cual fue dada el día de descanso, de reposo, ustedes no estuvieran condenando a los inocentes. Y aquí el contexto que nos dice que los inocentes son los apóstoles. Jesús le está diciendo, ustedes no han entendido. Y les dice, y yo les voy a explicar a ustedes que el Señor, como dice el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús está diciendo, ustedes tienen que entender que ustedes no han entendido el propósito por el cual Dios estableció el día de reposo. Ellos no habían entendido y mucho menos querían comprender lo que Jesús se estaba adjudicando. Mírense y traten de ponerse en el contexto de los fariseos. Para ellos era bien importante todo lo que ellos seguían día tras día, lo que Dios había establecido. Y ellos habían puesto de que el buscar a Dios era simplemente seguir unas reglas. Y no lo que Dios estaba buscando, que era una lealtad a Dios, que venía del amor que ellos tenían que tener a Dios por la obra que Dios había hecho. O sea que Jesús entonces se autoproclamaba o se autoproclama el Hijo del Hombre. Y yo sé que el tiempo no nos da. Pero aquí hay tantas imágenes que Jesús está diciendo. El Hijo del Hombre que viene de Daniel 7. En donde a este Hijo del Hombre junto al anciano de días se le da autoridad por encima de todas las cosas de gobernar, de reinar. Jesús está diciendo, hey, yo soy esa persona que viene entonces con la autoridad por encima de todas las naciones, de multitudes, de personas de toda nación, como en Daniel 7. Yo soy esa persona, yo soy el Hijo del Hombre. Y no solamente eso, sino que yo soy el Señor del día de reposo. Jesús le dice, yo les tengo que explicar a ustedes cuál es el verdadero significado de lo que Dios estableció en su origen. O sea que tenemos a Jesús poniéndose por encima
de toda la ley. Y no tan solo eso, sino que cuando nosotros empezamos en Mateo, en las bienaventuranzas, Jesús dijo de que Él venía no a abolir la ley, sino que venía a cumplirla. Pero cuando vemos en el contexto, lo que Jesús está diciendo es, todos estos asuntos vienen a apuntar el Antiguo Testamento a quién soy yo. Entonces Jesús está diciendo, tienen que ver quién es la persona que está frente a ustedes. Porque todo esto apuntaba a algo mayor. Y es irónico cómo Jesús le demostraba por texto, y no solamente por texto, sino por acciones. Porque Jesús habla de que el propósito del día de reposo era para que ejercieran misericordia. Entonces Jesús en el versículo 9 al 14 viene a demostrar una acción de misericordia. Porque entonces cambia la escena y pasan por la sinagoga y le presentan a un hombre que tenía una enfermedad en las manos. Entonces los fariseos, para acusar a Jesús antes de que él lo sanara, le dice, hey, ¿y tú crees que es lícito de que sane a un hombre el día de reposo? Y la respuesta de Jesús vuelve entonces a establecer y para que ellos pudieran entender. Y les dice, hey, y le trae una analogía que viene de la ley, que dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en días de reposo, ¿no le echa mano y la saca? La ley establecía de que ellos podían hacer esto. Si había peligro, si la vida estaba en juego, ellos podían ejercer y salvar a un animal. Jesús le dice, si ustedes salvan a una oveja, ¿cuánto más yo no puedo tener misericordia y sanar a este hombre? Porque ustedes, el hombre, vale mucho más que los animales. Y Jesús en su compasión, en su carácter compasivo, les demuestra a ellos cuál era el carácter de Él. Jesús en una viva imagen les dice, no, yo no solamente estoy interpretando lo que significa el día de reposo, sino que yo les estoy enseñando a ustedes a viva luz de que la misericordia que viene de la lealtad a Dios por medio de la contemplación del pacto que Dios había hecho, yo lo hago frente a ustedes, para que ustedes puedan entender qué es lo que Dios buscaba con el hombre y con su pueblo. Jesús lo que estaba haciendo con los fariseos, que estaba estremeciendo su posición teológica. Ellos habían comprendido y habían entendido algo y estaban tan encerrados en lo que habían entendido que Jesús le estaba moviendo lo que ellos pensaban teológicamente y sus fundamentos. Pero no solamente eso, que Jesús estaba jamaqueando su autoridad como fariseo. Jesús está diciendo, hey, ustedes aquí no son la autoridad. Ustedes aquí no son los que pueden establecer cuál es el significado de lo que Dios estableció, sino yo es quien lo puedo hacer. Y me gusta cómo Gus Wheeler comenta y dice, prefieren caminar sobre cadáveres que cambiar su camino y se convencen de que al hacerlo muestran servicio a Dios, quieren darle gloria a Dios y deciden matarlo. Porque no obstante, a la luz de lo que Jesús le dice, en el versículo 14 termina, pero cuando los fariseos salieron se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Vemos la maldad de los fariseos aquí, a la luz de lo que tenían de frente. Y no solamente eso. Permiso. Que entonces Mateo, desde el versículo 15 al 21, trae entonces, como uno dice, en buen puertorriqueño, para rematar, para que pudieran entender el lector cuál era la posición de Jesús de autoridad y de su cumplimiento. Mateo trae y Jesús dice que entonces se apropia
de un pasaje de Isaías 42, del 1 al 4. Mateo establece de que el siervo en que habla Isaías en el capítulo 42, un siervo de que había sido, dice el pasaje, si puede ir conmigo en el versículo 18, y lo que habla este pasaje en Isaías es del aspectos de carácter que el siervo que Dios había escogido en ese tiempo para traer luz a las naciones y traer esperanza. Mateo y Jesús dice de que todo esto, Jesús tenía todos estos aspectos y tenía un mayor y un cumplimiento final en la persona de Jesús. Miren cómo el aspecto de carácter que nosotros podemos ver en Jesús cumpliéndose. En el versículo 18, que dice, mirad mi siervo, a quien he escogido. Es una cita que también se utilizó en el bautismo. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Es un escogido por Dios y es el único apto para cumplir lo que el siervo en Isaías no pudo cumplir. O lo que, lo que en Dios en su soberanía en el tiempo de Isaías tuvo un cumplimiento, pero no fue un cumplimiento a la luz y a la magnitud de cómo se iba a cumplir en Jesús. Continúa diciendo, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Está diciendo, este siervo que yo escogí es el único apto que va a proclamar y va a traer justicia a los pueblos. Es quien el Espíritu de Dios se ha postrado. En el versículo 19, no contenderá, ni gritará, ni hablará quien en las calles oiga su voz. Precisamente en el contexto donde estamos, Jesús les dice a sus discípulos, yo he hecho todo esto, pero no digan nada, para que no se revelara quién era Él. Y lo que trae es entonces que no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Habla del carácter compasivo de Jesús. Como el 20 trae, no contenderá, ni el 20, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve la victoria, la justicia. Él está diciendo, como una llama cuando se está apagando al débil. El carácter de Jesús no viene entonces a terminar como una llama que se acabe de apagar, no, sino que Él es el que viene a hacer justicia precisamente al débil. Y no solamente eso, sino que todas las naciones a la luz de este siervo que es escogido por Dios, es donde las naciones pueden traer y pueden tener esperanza. Yo sé que he ido bien rápido en todos estos asuntos porque aquí nos podemos amanecer. Pero nosotros debemos, iglesia, de poder ver lo que la palabra del Señor nos está trayendo. Porque la pregunta que nosotros no tenemos que hacer es, ¿cómo realmente nosotros estamos viendo a Jesús hoy? ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Jesús en su vida? ¿Cómo tú ves a Jesús y cómo te estás acercando a Él? Este pasaje viene y lo que viene es a confrontar a nuestro corazón. ¿Cuál es la posición que Jesús está ocupando en tu vida? Y el problema que nosotros queremos nosotros queremos establecer quién es el que manda en el reino de nuestros corazones. Y es un buen domingo para nosotros de reflexionar si realmente Jesús es la autoridad en tu vida. Y tú puedes decir, pastor, pues claro, yo soy creyente. Yo sé que Jesús es la autoridad en mi vida. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo tú batallas con el legalismo en tu vida? ¿Cómo tú estás batallando en que tú día tras día luchas en cómo tú te acercas al Señor por tus propios méritos? ¿Cómo tú luchas en acercarte a Jesús en momentos en donde tú fallas? Estamos viniendo ante el Señor arrepentimiento genuino para alcanzar el perdón. Estamos tratando con nuestras acciones arreglar lo mal que nos estamos comportando.
Eso es legalismo. Y no estamos poniendo a Jesús en la autoridad y en la jerarquía que tiene que tener en nuestras vidas. Pregúntate cuáles son tus prioridades en tu vida. Tú puedes decir, no, pastor, Jesús es la autoridad en mi vida. Mira tu agenda. ¿Y a cuánto tú le dedicas más tiempo en tu vida? Pregúntate cómo está tu vida espiritual. Si tu vida espiritual está estancada, como decimos en buen puertorriqueño, si tú ves que pisas y no arrancas, si tú ves que cuando hacemos un recorrido en lo que lleva de años, se está acabando el año, normalmente terminamos el año haciendo una introspección de lo que está ocurriendo. Y quizás muchos puedan decir, pastor, qué estancado yo me siento, espiritualmente hablando. Es porque tú no te estás acercando a Jesús en su relación de la manera correcta. No tienes a Jesús como la autoridad. No lo tienes como el Señor del día de reposo. Otra cosa hay en tu vida que se está adueñando y por eso tu vida espiritual no crece. Que si yo te pregunto, ¿tú sabes en dónde Dios está trabajando en tu vida? Y tú no me sabes ni decir en qué Dios está trabajando en tu vida. Es porque Jesús no es la autoridad en tu corazón. Si tu prioridad en tu vida no es crecer espiritualmente, si no es solamente crecer en progresar, que es bueno, en tu trabajo, en tu familia, tienes un acercamiento como los fariseos, completamente legalista, tratando de hacer muchas cosas para tú crecer espiritualmente. Y Jesús está diciendo, mira, así no es que esto funciona. Nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor y permitir que es Cristo quien puede único interpretar y darnos a nosotros la manera de relacionarnos con Él. Miren, ayer, mientras desayunábamos, en casa tenemos una futura enfermera anestesista. ¿Verdad? Y ahora las conversaciones son de biología, de ADN y todos estos asuntos. Pues, y papá al fin no se puede quedar atrás. Hay que aportar y yo vengo y saco un libro que yo tengo allí. Mire, tú estás hablando mucho de ADN y muchas cosas de esto yo he leído. Vamos a hablar del tema, ¿ok, Chani? Y mientras nosotros hablábamos del ADN, el ADN ha sido uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la humanidad, porque en el ADN está toda la información del origen de la vida. Cuando los científicos descubrieron cómo en el ADN hay un idioma que se establece con unas uniones, que no voy a entrar en detalle, se lo dejo a los que están estudiando. Si quieren saber más, hablen con Keishani, de que ellos está, por decirlo así, el lenguaje de la vida. Ellos cuando descubrieron el ADN, los científicos, uno de ellos decía, hemos captado, el doctor Francis Collins, hemos captado los primeros vistazos de nuestro manual de instrucciones antes que era solo conocido por Dios. Cuando los científicos descubren esto, empiezan a surgir muchas posturas de cómo es que este código de la vida escrito, que nosotros sabemos por Dios, cómo ellos podían interpretarlo. Entonces comienzan los científicos ateos a decir, mira, aquí lo que hay entonces es una posición de al azar. Ellos empezaron a estudiar cómo se comportaba el ADN y los cromosomas ahí dentro. Y ellos dicen, eso es al azar. Y cuando ellos descubrieron definitivamente había tanta información que es imposible que el azar pueda decirle en el ADN y los cromosomas cómo se tiene que comportar para que haya vida. Hubo otra posición en donde decían de que las leyes del mundo eran quien le decían a los cromosomas en el ADN cómo se deberían de comportar. Y cuando vieron de que si solamente las leyes establecían cuál era el origen y de lo que Dios había escrito ahí o de lo que estaba escrito ahí, salía bien poco. Hasta que por fin todos los científicos tuvieron que llegar a la conclusión, aunque muchos luchan hoy, de que hay un diseño inteligente en donde únicamente un ser supremo soberano es quien controla y le puede decir cómo se comporta ese ADN. Y yo creo que de la misma manera, usted y yo en muchas ocasiones somos científicos ateos.
que tenemos al que formó la vida, el creador de todas las cosas, le queremos decir a Dios cómo nosotros poder interpretar nuestro acercamiento a Él. Y en muchas ocasiones nos comportamos como ateos porque decimos, Señor, no es como tú estableces. Déjame a mí yo poder acercarme a mí por mis propios méritos. Aquí hay mucho más envuelto. Porque cuando nosotros nos acercamos en una forma legalista a Dios, y cuando digo legalista es cuando nosotros nos acercamos a Dios tratando de llegar a Él por nuestros propios méritos, sacando el evangelio a un lado. Como dice Pastor Joel, no es primero la carreta y después los caballos. Van primero los caballos y después la carreta. Cuando nosotros permitimos que el evangelio sea quien transforme nuestras vidas para nosotros entonces venir en arrepentimiento ante el Señor, en nosotros una respuesta del amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo contrario al legalismo. El evangelio viene entonces a establecer que nosotros nos tenemos que acercar a Dios permitiendo que Él gobierne nuestras vidas. Y lo implicado aquí es de que nosotros le estamos diciendo a Dios, y en el lenguaje del texto queremos destruir su diseño. Queremos acercarnos a Dios a nuestra manera. Y por eso yo oro al Señor para que todo este pasaje pueda traernos a nosotros la revelación del carácter y el propósito de Jesús en nuestras vidas, para que podamos nosotros entender y ser maravillados por quién es Jesús. Porque de otra manera, si nos vamos fuera del diseño de Dios, lo que va a traer es depresión espiritual, falta de contentamiento y desesperanza. Si tu vida se caracteriza o lucha constantemente con falta de contentamiento, desesperanza, depresión espiritual, es porque Jesús no es tu autoridad en tu corazón. ¿Cómo nosotros podemos entonces permitir de que Jesús sea la autoridad en nuestras vidas? Mateo lo que hace es, Jesús es el rey profetizado que está por encima de David. Jesús es mayor que el templo de Dios donde habitaba la presencia de Dios. Ahora Jesús es el templo como nos enseña Juan en su evangelio. No solamente eso, Jesús es el día y el Señor de reposo. Que si, como decía el pastor Xavier el domingo pasado, si tú estás cansado y no encuentras cómo hallar el descanso, es porque no has permitido que el Señor del día de reposo gobierne tu vida. La pregunta que yo quiero que usted se siga haciendo, ¿quién es Jesús en su vida? Jesús se autoproclama el Hijo del Hombre, el Todopoderoso. Pero tú y yo nos empeñamos en ser nuestros propios salvadores, iglesia. Jesús es misericordioso. Jesús es el siervo escogido por Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que traerá justicia, y es donde único nosotros podemos tener esperanza. Por eso Juan Calvino comentaba de este pasaje, cuando Dios nos ofrece un tesoro invaluable, es una presunción excesiva y malvada regular nuestra estimación de Él por las opiniones desdeñosas de nuestra carne. Por eso, si tú no eres creyente y nos acompaña en el día de hoy, este pasaje lo que nos viene a traer es de que el siervo, en un momento dado, al final de la victoria, traerá justicia. Pero para el no creyente esa justicia es juicio. Es una realidad del pasaje. Pero para nosotros el creyente es un pasaje para nosotros de esperanza. Cuando nos rendimos realmente por quién es Jesús. Como decía Pablo en 2 Corintios, para ir ya cerrando 3:18. En mis
Efesios 1, 18 al 19. Y yo oro por la iglesia en este tiempo que dice, mi oración es que los oídos de su corazón les sean iluminados para que ustedes sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Iglesia, que nuestros ojos espirituales puedan abrirse hoy a la luz de quién es Jesús. Pablo también en 2 Corintios 3, 18, uno de mis pasajes favoritos, Pablo dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu. Y Pablo continúa haciendo una disertación de cómo cuando nosotros permitimos de que nosotros podamos contemplar a la luz de la gloria del Señor, en el versículo 14, en el 16, hace una conclusión, que si el creyente permite que sus ojos espirituales puedan ver quién es Cristo, en el 16 Pablo dice, por tanto, a la luz de quién es Jesús en nuestras vidas, dice, no desfalleceremos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y les dice, si tu vida hoy se caracteriza porque tú sientes que estás desfalleciendo y la aflicción te está consumiendo, Pablo dice, es porque no estás contemplando la gloria del Señor, reflejada en Cristo Jesús. Oremos.